El siguiente paso será poder ofrecer al usuario la posibilidad de que escoja en qué posición del botón quiere que aparezca el texto. Para eso necesitaré una variable que le llamaré posición texto y que será de tipo point. Ya levanto la instancia y de entrada empezaremos con una posición 0,0. Es decir, todos los textos de momento estarán posicionados arriba en la posición 0,0. Al ser un círculo, esto de entrada no quedará bien, pero el usuario podrá luego modificar esto. ¿Cómo podrá modificarlo? Podrá modificarlo gracias a que le vamos a ofrecer una propiedad para que pueda modificar la posición del objeto. Fijaros. Mirad, pego el texto para ir más rápido. Fijaros, es una propiedad de tipo point. Point es el tipo que hemos utilizado para declarar esta variable y es un tipo que especifica un punto dentro de la área gráfica. Os decía antes que muchas de las herramientas para pintar en gráficos os exigen que le especifiquéis muchos puntos, depende de lo que estéis haciendo, un polígono, una curva, etcétera, etcétera. Bien, así es una forma como se puede construir un punto, que siempre se basa en una coordenada X y en una coordenada Y. Bien, pues lo que haré es permitir al usuario que a través de una propiedad, esta propiedad pensad que aparecerá en el cuadro de propiedades cuando esté seleccionado este control, una propiedad nueva que se llamará posición texto. Será de tipo point y por lo tanto el usuario me podrá especificar las coordenadas X e Y. Yo lo que haré es, cuando me aporte estas coordenadas, ubicarlas en esta variable. De esta forma, esta variable define cuál es la posición del texto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es preparar una función que sirva para agregar el texto. Fijaros. Mirad, es una función que se llama agregar texto. Esta función ya os adelanto que la llamaremos desde el paint. Por lo tanto, el texto, su nueva posición, solo se agregará cada vez que se reinicie el control. Por lo tanto, ya veréis que cuando lo estemos utilizando tendremos que volver a compilar para que la nueva posición surja efecto. Fijaros, la función se llama agregar texto y admite una variable de tipo graphics. Aquí es donde le pasaremos los gráficos que afectan a lo que estamos pintando. Pensad que estos gráficos solo los tenemos disponibles cuando estamos en el método onPaint. Luego ya no tenemos acceso a los gráficos, ya no tenemos acceso a cambiar cómo se pinta el objeto. Aquí fijaros que utilizo un nuevo método, el drawString. Este sirve para escribir texto. ¿Qué hay que pasarle? El texto. ¿Qué texto será? Lo que haya en la propiedad text. Como control tiene una propiedad text y ese será el texto que se utilizará. ¿Qué fuente? La que haya en la propiedad font. Así el usuario, cuando cambie la propiedad font del control, estará cambiando la propiedad del texto que se mostrará en el botón. ¿Cómo lo pintaremos? Con lo que hemos escogido en brocha texto. ¿En qué punto lo pintaremos? Lo pintaremos en un nuevo punto que será la X de la posición texto y la Y de la posición texto. Recordad que esto es lo que el usuario me informará a través de esta propiedad. Bien, lo único que nos queda es aquí en el onPaint llamar al método agregar texto y hay que pasarle un gráfico, pues le pasaremos el área de gráficos que estamos trabajando. Recordad que solo en el método onPaint tenemos acceso a esta área de gráficos. Desde aquí es donde llamaremos a este método que hemos creado para que añada el texto. Bien, vamos a probarlo. Fijaros, regreso al formulario, realizo una compilación, he hecho un Control-Shift-B para hacer una compilación rápida y fijaros que aquí ya aparece el texto. De entrada, en las propiedades yo puedo cambiar el nombre que quiero que aparezca, el texto que quiero que aparezca. En este caso quiero que aparezca mi botón. Este será el texto que aparecerá. También puedo cambiar la fuente, ya veréis. Por aquí puedo escoger un tipo de fuente distinta o, por ejemplo, escoger un tamaño distinto. Podría cambiar también el forecolor, pero no funcionaría porque nos falta un paso muy sencillo. Pensad que si cambio el texto sí que funciona, porque si cambio la fuente es una propiedad directa, pero pensad que este texto lo estamos pintando con una brocha que hemos definido nosotros. Entonces nos interesaría que cuando cambien el forecolor cambie también el color de esa brocha. Fijaros, esto es muy sencillo, ya lo hemos hecho antes. Me voy a los eventos y ahora buscaré el evento forecolor changed. Bien, aquí lo que haré es decir que la brocha del texto punto color no tengo punto color, no tengo el punto color porque la he definido como brush. Si la defino como solid brush ya tendré acceso a esta propiedad. Bien, como decía,
En su propiedad color le pondremos el forecolor, que es lo que acaba de escoger el usuario. Fijaros, ya podemos probarlo. Lo que haré es compilar, hago Control-Shift-B para hacer una compilación rápida. Me voy a las propiedades, voy a buscar la propiedad forecolor y cuando cambio el color, cambia el color del texto. Bien, y en cuanto a la posición que habíamos programado antes, fijaros que ahora tenemos aquí un elemento que se llama posición texto. Como que es de tipo point, tiene las dos propiedades, la X y la Y. Por ejemplo, si la X la pongo en 10 y la Y la pongo en 50, vuelvo a compilar, ya la tengo la nueva posición. Quizá me he pasado con la Y. Así, de esta forma, el usuario del botón, utilizando estas dos propiedades, puede decidir en qué espacio dentro de este botón aparece el texto. Puede hacerlo aparecer donde él considere necesario. Vale, fijaros una cosa. Esto de que el usuario tenga que cambiar o volver a compilar cada vez que toca la posición texto no es de recibo, por lo tanto deberíamos hacer algo. Es muy sencillo, fijaros, si vuelvo al código, vuelvo a la zona donde he hecho pública la propiedad y aquí en la zona set, es decir, este código se ejecuta cada vez que cambien la propiedad, es decir, cada vez que cambien la X o la Y de la posición. Lo que haré es llamar al método invalidate. El método invalidate lo que hace es invalidar la región especificada de este control y, como veis, agrega a esta región a la región actual del control, que es el área que volverá a pintarse en la siguiente operación del dibujo. Resumiendo, lo que hace es vuelve a pintar otra vez vuelve a pintar el control. De esta forma, fijaros que ahora cuando le cambie la posición del texto, por ejemplo, le diga que en vez de 100, 30, en el momento que salga ya realiza el cambio sin necesidad que tenga que volver a compilar. ¿Por qué? Porque ha añadido un invalidate, que esto lo que fuerza es que se vuelva a dibujar el control.